fue consecuencia dos décadas, más de 2 décadas, 3 décadas y algo, de una feroz competencia comercial. Había ya hubieron crisis financieras importantes a principios del siglo, antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y estalla la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa? No tiene un claro vencedor, porque Alemania se rinde, pero con el ejército intacto, con la industria intacta, con el territorio intacto. Se rinde porque ellos en la planificación no ven que puedan sostener en el largo plazo el esfuerzo de guerra. La Unión Soviética, Rusia ya había caído. Inglaterra se da cuenta que ya estaba perdida como potencia hegemónica, y aparece Estados Unidos. Mi pregunta tiende un poco a eso. Yo percibo la última década del siglo pasado y la primera década de este siglo como una feroz competencia comercial. Las crisis financieras ya ocurrieron. Va a haber no es absurdo pensar que haya una segunda explosión de una burbuja en Wall Street, no solamente en Wall Street, sino en la crisis de la City de Londres, perdón. Y ahí, ¿cuál sería el claro ganador? O si lo miramos desde ahora, desde antes de que ocurra, ¿cómo va a ser el perfil del claro ganador? ¿Cuál va a ser el rasgo que defina al claro ganador? Mirá, volvamos a Clausewitz. La guerra es la continuación de la política por otros medios. La paz es la continuación de la guerra bajo formas diferentes. Nosotros hemos hablado muchas veces entre nosotros que la guerra de Malvinas tuvo su resolución en realidad con los acuerdos de Madrid, que son de rendición incondicional de Argentina. La llamada guerra del Paraná, que tuvo su batalla de Punta Quebracho, de Vuelta de Obligado, termina con una victoria militar de la Argentina, que en Caseros se transforma en derrota político-económica. Entonces, cuando nosotros andamos a grandes trazos en la historia, vemos que hasta 1810, 1815, el comercio latinoamericano tiene monopolio español. Luego entra en crisis el Imperio Español y aparecen casi 100 años de monopolio del comercio británico. Empieza a caer el monopolio del comercio británico entre la Primera y sobre todo la Segunda Guerra, y aparece cierto monopolio de comercio norteamericano. Y luego de la Segunda Guerra, bastante avanzada la Guerra Fría, a este monopolio del comercio norteamericano y sus socios mundial le empieza a aparecer un competidor puramente comercial económico, que se llama China. Entonces, si volviéramos a ese momento cero, donde China sale apenas sobreviviendo de la Segunda Guerra Mundial, y estudiáramos esa ecuación, veríamos que en un primer momento esto es triunfo de Estados Unidos. Estados Unidos dice: yo tengo el monopolio del comercio. ¿Para qué demonios, papurri, voy a pagar salarios enormes a los obreros de Detroit si puedo fabricar lo mismo en China a un costo 1000 veces inferior? Entonces, en un primer momento es una victoria de Estados Unidos. Fabrica exactamente lo mismo con empleados chinos. En primer momento es una victoria comercial política norteamericana. Y en un segundo momento China le dice: papita para el loro. Los economistas deben tener sellado en qué momento China empieza a inundar el mercado norteamericano y el mercado occidental con productos chinos. Primero, productos chinos de no mucho valor agregado, pero luego China hace su segunda enorme jugada, que es empezar a fabricar lo que se llaman productos de industria pesada, grúas, diques y sobre todo la industria militar propia.
Es decir, China deja de depender para su industria pesada de los Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que hoy, rupia más, rupia menos, China tiene casi una paridad en la guerra económica comercial. Casi una paridad. Y en la guerra económica comercial a predominio financiero, deberíamos decir que sin que China ataque, financieramente China la tiene cooptada a los Estados Unidos. Entonces, lo que vamos viendo no es ganador-perdedor, lo que vamos viendo es una transformación de las correlaciones de fuerzas, que empieza con una China chiquititita al salir de la Segunda Guerra, y hoy tenemos comercial, económica y financieramente una China poderosísima. ¿Con qué nivel de complejidad? La salida de Inglaterra del Brexit va unida a una alianza de China e Inglaterra en lo puramente financiero. Es decir, que Inglaterra, a la vez que sigue siendo aliada fundamental de los Estados Unidos, se desmarca un poco y le dice a Estados Unidos, un poquito asfixiada estoy, entonces me voy a aliar con el enemigo. Entonces, la plaza de la City londinense, que es una plaza de manejo de capitales financieros muy importante, va a recibir el manejo de los capitales financieros chinos, que son groseramente brutales, casi pornográficos. A mí no me da el cerebro. Entonces, hasta ahora, China le hizo decir al mundo, le hizo sentir al mundo, ojo que yo tengo cooptado financieramente los Estados Unidos, pero no hizo ninguna jugarreta financiera. Recordemos que en el gobierno pasado, cuando Cristina se sintió asfixiada por el Fondo Monetario, fue a pedir ayuda financiera a China. China dio un poco. En el 2014 hubo un ataque especulativo contra la moneda que genera una devaluación, y la corrida contra el dólar en la Argentina se para cuando cierran el swap con China. Y hubo en el 2010 también una corrida contra el euro que se para con la ayuda de Rusia y de China, que ponen los dólares y ahí Claro. paran y después podemos ver una vuelta, un segundo round cuando el Reino Unido sale del Brexit. Entonces, estamos viendo cómo en esta guerra, que tiene sus partes militares, sus partes de terrorismo, estos son prácticamente operaciones de guerra financiera. ¿Por qué operaciones de guerra? Porque te pueden devastar un país financieramente, pero pueden hacer pomada. Entonces, lo que estamos viendo es que China poco a poco está haciendo estas batallas puramente financieras. Y si nosotros hacemos un poco de memoria, en la década pasada, China empezó a desembarcar en América Latina. Rusia, China e Irán apoyaron fuertemente el desarrollo armamentístico y económico de Venezuela, pero como señaló Raúl, no se logró que Venezuela genere fuentes de producción independiente del petróleo. Pero China está hablando de construir un segundo canal de Panamá en Nicaragua. O sea, estamos hablando de una inversión que es en tecnología, es en dinero, lo cual China nos está diciendo, todo el comercio marítimo, que es el más grande. Sí, es el 80, fácil es el 80%, el comercio o el 90%. O sea, todo. El comercio es marítimo. Es marítimo. Entonces China está diciendo, Estados Unidos tiene el monopolio del comercio marítimo del Atlántico al Pacífico, Canal de Panamá. ¿Sabés qué? Te voy a reventar el monopolio con un canal en Nicaragua. Entonces Nicaragua, y ahí viene como un país chiquititín como Nicaragua, pero revolucionario en todo el sentido del término, hace una alianza con China, que le va a traer un beneficio mundial a China y posiblemente un beneficio a Nicaragua terrible. Luego China, en la década pasada, empieza a hacer sus inversiones
industrialistas en Argentina. Entonces firma un acuerdo, creo que son 12 puntos, para construir represas, y Argentina le permite la instalación de esa base satelital, porque en Argentina nosotros tenemos una base para la guerra de las galaxias norteamericanas, que está en Malargüe, en Mendoza. Entonces China le ha dicho a Estados Unidos: ¿vos en el cono sur tenés una base para la guerra de las galaxias? Bueno, ahora yo también tengo otra. ¿Hay bases militares secretas de los Estados Unidos en Argentina? No lo sé. Si lo supiera ya dejarían de ser secretas. Lo que sí nosotros tenemos es una base militar de la posverdad británica, que es la de Lewis. O sea, Lewis es un empresario británico que ha comprado una cantidad de tierras. Amigo de Macri. Amigo de Macri, muy amigo. Entonces, él ha comprado una cantidad de tierras enormes, pero lo importante es que él edificó un aeropuerto de gran porte. El aeropuerto de gran porte es un aeropuerto donde pueden aterrizar aviones grandes de carga y los aviones de transporte militar. Es decir, la Argentina tiene hoy una base de la posverdad militar civil británica, frente a la cual ninguna fuerza política argentina ha abierto la boca. Tenemos movimiento de protesta, tenemos un movimiento de protesta porque este hombre está cerrando caminos y demás, pero son movimientos de protesta vecinalistas, localistas. Es decir, la Argentina no se ha dicho a sí mismo en términos de defensa nacional: tenemos una base británica, o sea, tenemos una base con posibilidad militar de nuestro principal enemigo militar, que es el que nos tiene ocupado la tercera parte del territorio. Entonces, esta base es concreta. Si hay secretas, no lo sé, pero esta la tenemos en la jeta. Yo te quiero hacer una pregunta referida a un párrafo anterior. ¿Se puede decir que con el canal de Nicaragua, China le rompió el susodicho a los Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico? Yo diría que le acercó la punta y lo está empomando. Cuando se abre ese canal, le va a terminar de romper el susodicho cuando nosotros podamos cotejar qué tráfico de barcos hay en el canal de Panamá y qué tráfico de barcos va a haber en el canal de Nicaragua. Ahí vamos a tener una dimensión de la rotura de Tujes. Por ahora es te acerco a la puntita. Bueno, pero te bajaste los lienzos. Después del corte, o sea, no lo pudiste impedir. Después del corte vamos a ir al último bloque, en el cual voy a exhortar a Oscar Abudarabini a que hable otra vez de lo de la AMI, así vamos cerrando el próximo bloque, es el último, así vamos cerrando la emisión de hoy.